Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de psicoterapia y conducta. Mi nombre es Víctor Fajardo y el día de hoy está con nosotros la psicóloga Teresa Jiménez. Ella es experta en temas de intervención en trauma y bueno, hoy vamos a estar platicando sobre todas estas cuestiones alrededor de ese tema, sobre cómo podemos ayudar a las personas. Vamos a platicar de temas variados. Creo que podemos empezar con una pregunta muy básica. ¿Es lo mismo estrés postraumático que trauma? Si hablamos como de trauma complejo, no. Si hablamos como de trauma, ¿cómo lo vamos a definir como tal, no? Estrés postraumático viene como toda este conjunto de secuelas que viene derivadas de una situación, de una experiencia, ya sea que se haya vivido o que se haya escuchado, y ante esto genera un estrés, ¿sí? Y toda esta segregación de cortisol, toda esta es lo que hace que segregue el cortisol, las características de ansiedad, en donde hay palpitación, en donde hay sudoración, en donde cómo me pongo yo a partir de esta situación que yo estoy viviendo, ¿no? Por ejemplo, el caso en un relato que yo leía, decía, por ejemplo, de una señora que había vivido una situación de estrés derivada de un accidente automovilístico, ¿no? Entonces sale ella y cuando ella se percata de la situación, ve cuerpos tirados, muchos en una situación grave. Ella alcanza a salir y sale prácticamente ilesa, alcanza a llegar al hospital, la revisan, no tiene ninguna característica física, ninguna secuela física, pero la mandan a su casa. Cuando ella va rumbo a su casa, ella empieza ahora sí a tener todas las secuelas a nivel psicológico derivadas de esta situación de estrés postraumático. Entonces ahí tiene un evento de disociación. Ella empieza a vivir la situación como si la estuviera viviendo en tiempo real, como si estuviera otra vez en el mismo momento, y empieza a vivir la experiencia como si fuera en tiempo presente. Se siente que está en peligro, busca huir y sale corriendo, corre, cuando menos se da cuenta ya está en casa y llega a casa, su esposo la ve. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No quiere hablar con su esposo y decide encerrarse. Este tipo de cosas son las secuelas, entre muchas otras, que son derivadas de una situación de estrés postraumático, ¿no? En donde hay una experiencia muy dolorosa derivada de una situación en específico, ya sea una violación, un secuestro, homicidio, que yo haya visto que una persona mató a otra, una situación de... O sea, las características que tienen en común es que tienen una cierta intensidad. Sí. Una asociación con peligro. Ajá. Con amenaza. Así es. Hay una asociación de que hay una amenaza. En ese momento puede ser, es una amenaza real. Y después mi cerebro no alcanza a detectar si está pasándola en ese momento o no. Ahí es cuando entra en un estado de disociación y yo lo estoy viviendo como si fuera el presente, como si estuviera viviendo en esa situación. Oye, y esta historia que tú relatas, no necesitaríamos esperarnos cierto número de días como para catalogar algo como estrés postraumático. O sea, puede ser al día siguiente. Puede ser a las horas. De hecho, puede ser a las horas, puede ser, casi siempre se presenta en los siguientes 3 meses del evento traumático.
Y hay otros casos en los que se suprime como el recuerdo y la persona presenta todas estas sintomatologías mucho tiempo después. O sea, pueden ser años, ¿sí? Oye, pero cuando te digo de esto que es casi inmediato, o sea, si tiene una intensidad, es un estrés postraumático y podríamos decir que es normal, claro, por la experiencia tan difícil, tan intensa. Y no sé si había revisado alguna vez un material que decía que había como un episodio de estrés agudo postraumático, pero que después va cediendo, ¿no? Sí, y justamente por eso, claro, y por eso es importantísimo que ante una situación de un evento de tal magnitud, se haga una intervención de forma inmediata para que la persona pueda procesarlo, asimilarlo y que la persona ahora sí, ante o sea, que ya lo haya podido asimilar de una forma óptima, pueda llevar su vida de una forma normal, tranquila. El tema aquí es que muchas veces no se lleva una intervención de forma inmediata. Entonces, a veces esto se agudiza y se vuelve mucho más complejo y a veces justo es lo que hace que esto se lleve a un trauma complejo, ¿no? O sea que el trauma complejo yo lo tenía muy conectado con lo repetitivo, con lo que se mantiene a lo largo del tiempo, pero no necesariamente pudiera ser que se complejiza simplemente por la falta de intervención. Sí, o sea, aquí la parte es justo la reexperimentación del evento traumático, ¿no? Entonces puede ser porque la persona lo viva o sea, en repetidas ocasiones, o sea, que lo siga viviendo y lo siga viviendo y lo siga viviendo y lo siga viviendo, o la persona no lo integró y cognitivamente o sea, sigue teniendo toda esta reexperimentación en imágenes. O sea, puede ser que haya tenido un evento y esto tiene que ver con características particulares de cada persona. O sea, va a haber personas que sean mucho más, o sea, que tengan más herramientas para sobrellevar una situación de un evento estresor y habrá otras personas que se les dificulte más. Ahí, por ejemplo, entrarían las variables disposicionales, como claro, para contemplar que haya personas que son mucho más sensibles, 100%. Que van por la calle, ven un accidente, ven un cuerpo tirado y esa noche no duermen, pero que haya gente que lo ve y dice, qué triste, pero no pasa nada. Así es. Completamente. Y también va a depender mucho del contexto en el que la persona se desenvuelva, porque imaginemos que tenemos a un mexicano promedio, a un menor que vive una situación de violencia sexual y que en casa está muy normalizado esto. Entonces, el menor decide abrir el secreto, abre el secreto y al abrir el secreto en casa se revictimiza. Entonces, pues más allá de las variables disposicionales es cómo el contexto perpetúa esta situación y que incluso juega un papel bien importante en la comprensión de la situación que se está viviendo, ¿no? Entonces, hay contextos que lo pueden hacer más complejo y hay contextos que podrían de alguna manera ayudarte, como por ejemplo el caso de una persona que me decía, yo crecí en Tamaulipas y hacíamos simulacros de balaceras y nos enseñaron a tirarnos. Entonces, yo estaba dando clases, la iglesia aquí estaba tronando cohetes y entonces ella brincó y dijo así como de, ¿cuál va a ser mi reacción? Como que tal vez ya no me impresiona tanto porque estoy preparado para ese tipo de eventos, o sea, pudiera ser un elemento que te proteja. Claro, o sea, es este entrenamiento previo, y vaya, o sea, nosotros como mexicanos de pronto tenemos como muy normalizada esta parte de la violencia. Sin embargo, no necesariamente eso va a llevar a que la persona lo viva como
como de, sí, pues es que como esta parte como de los simulacros de, por ejemplo, un sismo, esta parte de las balaceras, pues esto sí se puede vivir como más normalizado, sin tanto estrés, al momento de que suceda de forma real, pero hablando de una situación de abuso sexual o de violencia o de homicidio o de secuestro, pues por más que podamos explicarle al menor, pues obviamente al momento de vivirlo hay situaciones específicas que la persona lo va a llevar a que lo construya de una forma como muy particular, y esto sí va a repercutir a la larga, pues. O sea, digamos que hay cosas que no importa lo que hagas, de todos modos va a ser difícil. Claro, independientemente. Oye, y mencionabas que a veces no son cosas que te toca vivir, pero que son cosas que te enteraste, que escuchaste. Sí. Esto conecta con el tema de trauma vicario. Sí, 100%. O sea, puede ser trauma vicario el hecho de que leíste una noticia o viste en las noticias un video donde pasó algo. Eso puede generar muchísimo. Inclusive yo, pues, o sea, yo que me dedico a esto y que escucho, por ejemplo, pacientes en etapa aguda, no atiendo a más de 2 pacientes al día, justo en una etapa aguda, porque en la etapa aguda tienes que llevar en el tratamiento a reexperimentar la situación para que el paciente tenga recursos o herramientas para poder manejarlo ante los flashbacks que vienen, ¿no? Para que pueda manejar la disociación. O sea, la sesión conlleva una intensidad. Claro. Porque lo llevas a reexperimentar la experiencia para darle herramientas. No así es nada más. Sí, no, claro. O sea, no es nada más así, no, súper, no. De llevarlo a eso, sino te llevo para decirte, están estas herramientas. Claro. Sí, no, aparte, o sea, se lleva ya con un entrenamiento previo, o sea, se brindan las herramientas previas y todo, pero cuando justo estamos en esa fase, yo no atiendo más de 2 pacientes al día, porque yo también yo me expongo. Entonces, yo atender más de 2 pacientes al día en una situación así, pues yo salgo paranoica. Si estamos hablando de secuestros, o si estamos hablando de homicidios, si estamos hablando de abuso sexual. ¿Sí te ha pasado que sales de tu consultorio y de repente volteas, claro, un carro, un ruido, una persona, claro, en una banqueta, no sé, no hay tanta iluminación y... Sí, no, 100%. Sí, o sea, despierta esta paranoia que de pronto los pacientes pues llevas a que lo narren de una forma como tan descriptiva para que lo viva de la manera como más real posible para que pueda el paciente manejarlo de la mejor manera, pues. Obviamente todo esto con un entrenamiento se le brinda muchas herramientas al paciente en primeras sesiones y ya con un protocolo específico, ¿no? O sea, primero son herramientas de autorregulación y posterior a eso ya son herramientas de exposición, y ya poco a poco pues el paciente se va reintegrando a su vida diaria, porque de verdad la forma en la que el paciente deja de tener su vida diaria es abrupta, pues. O sea, después de una situación, o sea, ellos marcan como un parteaguas, ¿no? Un antes y después, antes de haber vivido esto, después de haber vivido esto. ¿Y crees que eso, o sea, ese tipo de conceptualizar tu vida, un antes, un después, o sea, crees que sea algo que les dificulta el poder mejorar o el poder salir, o es una manera de aceptación, o sea, porque que te sobreidentifiques con un evento y que... No, porque fíjate que, bueno, en mi función terapéutica en ningún momento es ver que el paciente se viva como víctima. De hecho, inclusive, en todo momento, mi interés así como más genuino es que el paciente se viva como sobreviviente. Entonces, al vivirse como un sobreviviente, eso empodera, ¿no? O sea, eso
lleva a que el consultante lo viva como, ok, esta situación me llevó a tener esto, a tener esto, a tener esto. Sí fue doloroso, pero aprendí esto, me generó este recurso, me generó este recurso, me generó este recurso. O simplemente el hecho de decir salí adelante es que estoy más fuerte. Exactamente. Que eso que me pasó. Sí, independientemente, ¿no? Oye, y ahorita que platicabas de esta situación del trauma vicario, hace poco platicaba con una terapeuta que decía que estuvo teniendo un caso de una sobreviviente de secuestro, donde hubo homicidios y estuvo muy, muy difícil ese caso. Y yo le pregunté, oye, ¿cómo vas precisamente pensando en las consecuencias del trauma vicario, ¿no? Entonces ella me decía, bien, tranquilo, la verdad es que pues estaba como temerosa, qué me iba a pasar, cómo me iba a sentir después de la sesión, pero no pasó nada. Pero a las 2 o 3 sesiones después me dijo que en un momento dado sí iba por la calle y de repente se acercó un carro y empezó a recordar y a reexperimentar cosas que nunca habían pasado. Así es. O sea, eso me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, no es que a la primera suceda, pero puede suceder. 100%, porque ese contenido verbal ya te acompaña. Y la verdad es que yo me cuido mucho en esa parte. Yo, por ejemplo, no veo noticias, no sigo canales que contengan información de ese tipo. Yo no veo películas que tengan información de secuestro u homicidio porque yo vivo las noticias con mis consultantes. O sea, yo ya no necesito ver más allá de las estadísticas, que claro, o sea, yo necesito saber estadísticas, bueno, yo me meto y las reviso, pero en esta parte yo necesito estar en condiciones óptimas para cada uno de mis consultantes que va conmigo y esto sí es como sensibilizarnos y también tener esta parte de humildad y por más que queramos decir, sí, yo puedo y yo creo genuinamente y por experiencia, también hay parte que hay que tener como muy claro cuáles son los límites, ¿no? Y yo ya, o sea, saliendo de consulta, lo último que quiero es ver más información al respecto, ¿no? O sea, yo quiero llegar y ver una caricatura de Disney, o sea, quiero que me borre por completo la información. Que te haga reír. Ajá, exacto, o sea, algo que no tenga este contenido. Oye, Tere, ahorita estabas hablando de situaciones que tú evitas y de cosas que haces para cuidarte. ¿Podrías compartir más cómo es tu rutina de autocuidado? ¿Cómo son tus estrategias? Sabiendo que te dedicas a trabajar este tipo de casos que pueden tener un impacto en tu bienestar, en tu salud, en tu equilibrio. ¿Cómo le haces? ¿Cómo se ve tu rutina? Mira, cuando yo empecé a como detectar cierto deterioro con algunos consultantes, cuando empezaba como a sentirme desprotegida. Entonces yo decía, a ver, ¿qué es lo que hace que yo me sienta desprotegida? Es porque siento que me estoy enganchando con los pacientes o con los consultantes, es porque siento que no estoy descansando lo suficiente, es porque, ¿qué está pasando, no? Entonces, fui a hacer meditación, ahora sí que intenté de todo y de pronto decía, es que siento como que todavía hay algo que me hace falta, ¿no? Y como que en este sentir que me hacía falta algo más, la parte de las actividades que son placenteras son importantísimas. Entonces, no nada más es como el tema del trabajo. Yo amo, de verdad, disfruto muchísimo lo que hago. Entonces, para mí siempre había querido practicar un deporte. Entonces, para mí box es como algo que siempre había querido hacer. Entonces, al empezar a practicar box, me dio como más seguridad. Y no por un tema de, si voy a golpear a cualquier individuo que se me acerque y tengo la facilidad o la fortaleza, sino más bien como un recurso, o sea, como decir,
Bueno, pues lo tengo, no necesariamente lo voy a utilizar, y adicional es como, pues estoy haciendo algo que siempre había querido, ¿no? Y creo que eso también me ayudó a ahora sí a sentirme como muy completa, y toda esta parte de que ahora sí como en herramientas de autocuidado ya me llevan a tener un mejor acompañamiento con cada uno de los consultantes, ¿no? Vale. Entonces se vería más o menos como tener actividades placenteras, o sea, no solamente el evitar el exponerte a temas de violencia, de trauma, sino buscar cosas placenteras y regularte por medio de la actividad física. Sí, yo asemejo mucho, durante mucho tiempo tenía problemas con la migraña, entonces yo asemejo mucho, yo me sé leer muy bien, entonces alcanzo a detectar cuando me estoy sintiendo en riesgo, cuando me estoy sintiendo muy cansada, y entonces ante esto, como esas pequeñas señales son las que me dicen, a ver, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo que no estás, que no estás en óptimas condiciones? Entonces ya eso es lo que me digo, ok, no estoy haciendo ejercicio, o dejé de organizarme bien al momento de llegar un poquito antes a mis consultas, o qué es lo que me está faltando. Y ya a partir de ahí, eso es lo que me lleva a tener un poquito más de control y tener más autocuidado, ¿no? Y ya, eso creo que es lo que me hace que pueda hacer mejores intervenciones. Entonces, un requisito o prerequisito para poder hacer eso es que tienes que estar muy atenta a esas señales. Sí, cuando trabajas yo creo que en general cuando trabajas en la salud mental tienes que tener muy claro qué es la chamba del otro y qué es tu chamba, y ante eso es como constantemente estar trabajando tú, pues. Entonces tú también llevas proceso cuando lo necesitas, claro, todo esto. Vale. Oye, y en estos temas del estrés postraumático, por ejemplo, si hay periodos de tiempo en donde una persona pudiera decir, es normal que esté sintiendo, que esté pasando esto, pero en un momento dado va a ceder, y luego decir, no ha pasado, no ha cedido, sigo con esta sintomatología, ya no está bien que esté pasando, no lo pude procesar bien. O sea, hay tiempos que marca como los textos, hay tiempos, o no es tan relevante. Yo creo que ahí, yo no me baso en las, como en un DSM. Ahí yo creo que es la individualidad, porque los tiempos los marca cada consultante. Todo el manejo de asimilación y todo el manejo de cómo se procesa el evento es demasiado particular. Es único. Es único. Entonces, así como puede haber dos personas que han vivido una situación en el mismo momento, no sé, por ejemplo, dos chavas que han vivido una violación, una era virgen, otra no, una anhelaba casarse virgen, y otra pues tenía una vida sexual activa sin ningún tema. Pues a lo mejor para la que era virgen le generó mucho más conflicto que a la otra, y en el tema de asimilación pues fue mucho más complejo, ¿no? El tema de la reexperimentación fue mucho más complejo de una y de otra. Entonces esto es muy, muy, muy especializado, o sea, es para cada consultante, es mucha paciencia y es muy particular el proceso. Por ejemplo, en los casos que a mí me ha tocado ver gente que sufre un asalto o que se meten a su casa, y cada vez que llegan a su casa y están abriendo la puerta temen encontrar a alguien adentro. Todo este tipo de situaciones, lo que yo he notado es que van disminuyendo de manera gradual, ¿no? Te vas desensibilizando, entras a tu casa, te das cuenta. O sea, ¿habría alguna forma de determinar
que algo ya es un problema o cómo pudiéramos nosotros hacer una clasificación entre es muy normal que pase esto a sabes que esto no está bien? Creo que la mayoría de las personas cree que como estamos, tenemos muy normalizado el tema de la violencia aquí en este país, nos hacemos muy fuertes, ¿no? Y entonces pues sí, es normal que me sienta mal por esto que viví y así puedo salir adelante y no pasa nada y le voy a echar ganas. Y entonces eso hace que yo haga un sobreesfuerzo. Y sí, claro, yo entiendo que salgas adelante, eso no queda duda, ¿no? Pero toda esta parte como del proceso de salir adelante, a veces se vuelve muy complejo porque no sabes ni siquiera lo que estás viviendo, no lo entiendes, no sabes, mira, es que estoy teniendo problemas porque me despierto a medianoche sudando, no sé ni siquiera por qué, no puedo respirar. Y todo esto cuando a veces tan solo haces la psicoeducación, ya al consultante le parece un poco menos desagradable, ¿no? O sea, no le voy a quitar la exposición que va a tener el consultante, porque esa realmente la va a tener que seguir teniendo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuándo es cuando llegan a consulta? Muchas veces, cuando ya el problema se volvió agudo. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños? Que la situación de abuso en la infancia o violencia en la infancia o situaciones estresantes no las tomaron en cuenta y ya hasta que se volvió un trastorno por consumo de sustancias, ya que es una persona que tiene muchos problemas tanto en la sociedad o en el trabajo o escolares, es cuando van contigo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuándo es cuando acuden a consulta? Cuando ya les imposibilitó la vida, cuando ya no pueden ir a su casa a dormir. Uh-huh. O sea, sí entiendo que habrá consultantes que vaya siendo menos complicado el irse exponiendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me asaltaron y me bajaron a mano armada de mi camioneta y al inicio fue como complicado porque yo decía, no voy a volver a manejar, el país está complicado, pero entonces me movía entre que transporte público y me movía en coche, en Uber, y entonces los Uber me decían, no, pues es que me asaltaron y que no sé qué, y entonces era como, tampoco esto es seguro, y tampoco no había nada seguro, ¿no? Entonces, el volver a manejar fue complicado, porque era en un alto, veía que pasaba una persona corriendo, y otra vez, o sea, y es aprender a tolerar esa incertidumbre, o sea, todo el conjunto de sensaciones físicas dentro o sea, esa respuesta que hay a nivel fisiológico normal, pero saber qué va a pasar. Pero entonces tú te acompañas ante esto, ya sabes qué es lo que está pasando y te vas exponiendo de forma gradual hasta que se desensibiliza y hasta que llega un momento en el que normalizas y dices, puedo hacer mi vida de forma normal. ¿Tú pasaste entonces por los mismos procesos que pasan tus consultantes? Sí. ¿Tú dirías que existen pasos claramente identificables sobre esta adaptación, sobre cómo se va superando o también es muy particular de cada uno? Creo que es muy particular. He vivido diferentes situaciones de estrés postraumático y es muy particular. O sea, pero esa parte me lleva a no solo entender al consultante de forma teórica, sino también de forma humana. Entonces, a veces es como poder explicarle al consultante desde la experiencia y desde la parte teórica y es como, sí, no, sí, justo, así, eso. O sea, eso que es esa parte, ¿no? También, por ejemplo, en temas de agresión sexual o de abuso sexual, es bien interesante porque las secuelas que quedan en la adultez son bien particulares y entonces a nivel relacional el papel del terapeuta juega un papel importantísimo. Entonces a veces
ellos, o sea, los consultantes se sienten como tan entre... O sea, imagínate que te quitan, desde chiquito te quitan el derecho más importante que es sobre tu propio cuerpo. O sea, te quitan eso, o sea, el derecho a elegir sobre quién toca tu cuerpo. Es el más importante. Entonces, imagínate, o sea, todos los demás derechos que son, si quieres tomar agua, no quieres tomar agua, si lo que deseas, no te lo van a pedir. Entonces, desde la misma interacción, desde la misma relación terapéutica, tú le estás enseñando al consultante los derechos. Entonces, esa parte... Va empoderando. Así es, va empoderando. Entonces, el tema de no verse como víctima, verse como sobreviviente, el tema de reconocer, educar y luego de reeducar en estos derechos es lo que va generando como un espacio que da la pauta para sanar. Entonces, así como decir pasos, no, pero sí, por ejemplo... Pero esas tres cosas ya están como elementos comunes. Así es, comunes. Educar, recuperar tus derechos y reconceptualizarte como un sobreviviente. Así es. Okay. Oye, y el tema, por ejemplo, del acompañamiento, ahorita que lo dijiste, o sea, así como soy el experto, el que educa, el que aquí hace técnicas y sana de alguna manera. O sea, no es percibirnos tanto como ese agente que es el responsable de todo eso. Sí. O sea, los procesos muy similar a lo que ocurre en la medicina, ¿no? O sea, es el mismo cuerpo el que hace todo el proceso, siendo ayudado por medicamentos, tratamientos, médicos, pero sería algo parecido. Sí, o sea, lejos de que el consultante vea que, o sea, que haya una admiración o que haya una creencia de yo ser un ser superior, lo último que quiero es eso, o sea, que a mí me vean no como un gurú, no como un guía, como un acompañante, porque la verdad, o sea, yo me siento profundamente dichosa de ser una persona que está ahí sentado y que así a mí me parece valiosísimo que me deje a mí el consultante entrar a lo más valioso que tiene, que es su historia. Y yo quiero entrar en puntitas, así. Que no haga, o sea, que no lastime, que me deje acompañar y que me permita estar ahí presente. Híjole, o sea, para mí eso se me hace un regalote y que lejos de que me vea como, sí, yo le voy a dar la verdad absoluta, yo le voy a decir, no, pues es que tú tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto. O sea, no. Más bien es que el consultante justamente vuelva a tener una confianza en el mundo. Porque creo que cuando tú vives situaciones muy dolorosas, una de las cosas que más se fracturan es que pierdes el deseo de vivir, que pierdes la esperanza en la vida. Entonces... Y la confianza en las personas. Entonces, lo último que quiero es que a mí me vean como un ser superior. O sea, es como, no, o sea... Es un ser humano. De alguna manera se sana esa confianza al estar con alguien que, como dices, entra cuidadosamente pisando así y, no sé, validando. Entonces, al parecer, la persona en el proceso de ser acompañado es una oportunidad como para restablecer la confianza en la humanidad o en las otras personas. Es decir, mira, si hay alguien que respeta mis derechos, que me cuida, de hecho entiende y valida lo que estoy sintiendo. Entonces, no solamente me educa y me da estrategias, o sea, está ahí, aguanta, entiende, y eso en sí ya pudiéramos decir que es algo que promueve la sanación de la persona, ¿no? Genuinamente me encantaría. Espero que eso se logre, pero hasta decir, sí, eso es, sentiría que ya estaría sintiéndome superior o sintiéndome, al decir, no sé cómo decir, yo tengo la verdad,
al asentir esto que mencionas, ¿no? Y, o sea, esa es mi intención, o sea, ojalá y genuinamente logre esto en los consultantes, o sea, verdaderamente con esta relación terapéutica, veo una mejora, sí, y esta mejora creo que es como mi mejor recompensa y ver que los consultantes regresan a tener una vida que en algunas ocasiones me han dicho, o sea, es que antes pues solo existía, ahora vivo, ahora gracias a todo esto pues tengo la oportunidad, tengo una segunda oportunidad de vida, y poder reconectar con eso, eso para mí es como muy gratificante. Entonces, pues genuinamente espero que mi interacción con ellos pues sea como de la mejor manera, ¿no? O sea, hablamos de una mejoría dramática, ¿no? Porque son casos o sea, el impacto es tal que cuando mejoran, la mejoría también es importante, ¿no? Sí. Vale. Oye, ¿y qué rol tú crees que juegan este tipo de estrategias terapéuticas de tipo somático? Digo, pensando en que casi todas estas experiencias son como que apelan a lo más primitivo, a nuestra supervivencia, a nuestra seguridad, y que no son manifestaciones voluntarias, ¿no? Que son cuestiones que pasan así. De la misma manera, lo somático juega un rol en la mejoría. Muchísimo, muchísimo. Pacientes con condiciones de migraña severa, pacientes que, digo, no estoy hablando de que todos los que tengan migraña tienen, o sea, temas de estrés, de una situación de estrés postraumático, no, más bien que ya traen como mucha sintomatología derivada de, y que empiezan a trabajar todo esto, empiezan a exponerse. También entiendo que la situación de trabajar terapéuticamente al inicio es muy dolorosa, o sea, es muy complicada y que no es fácil, que a veces se agudizan los síntomas, pero una vez que se agudizan, se regulan y ya es como, ya no tengo tantos problemas estomacales, ya colitis se fue, migraña se fue, problemas de insomnio se fue. Entonces, claro que juega un papel importante. Pero tú adviertes, ¿no? Así como de esto, claro. esto se va a poner difícil 100%. Antes de que se ponga fácil. Sí, claro, es parte de la psicoeducación, porque justo, o sea, aquí hay que cuidar mucho a los consultantes, sobre todo, por ejemplo, a los papás cuando nos llevan a los chiquitos, porque pues a los papás muchas veces no les gusta ver sufrir a los chiquitos, ¿no? Entonces es como explicarles toda esta parte para que también haya adherencia al tratamiento, porque si no van a decir, no, pues está peor, no, pues yo me siento peor, entonces ¿para qué sigo yendo, no? Vale. Oye, ¿y tú cómo ves digamos, en el trabajo que se hace con estrés postraumático, qué tan preparados estamos los terapeutas para afrontar estos casos? O sea, ¿qué es lo que a ti te ha tocado ver o escuchar o enterarte? Híjole, creo que hay mucho miedo al trabajo, por ejemplo, en víctimas de abuso sexual, hay mucho estigma, y también creo que al haber mucho estigma hay muchas etiquetas. Entonces, o sea, ¿son errores de parte de los terapeutas? Sí, porque creo que muchas veces, o sea, hacer una mala intervención lleva a que las secuelas se agudicen. Entonces, revictimizan muy, muy fuerte, pues, o sea, porque, no sé, de pronto llega una persona que vive una situación o sea, no sé, por ejemplo, una mamá que vivió abuso sexual y que cree que su hija o su hijo vivió abuso sexual, y entonces tú haces una intervención y dentro de la intervención, no sé, por ejemplo, le haces
que haga un dibujo y dentro del dibujo hace alguna imagen que sea grotesca y ante ese dibujo tú ya haces una aseveración, pues ya con eso la mamá va a abrir algo en ella y eso va a ser como profundamente doloroso. Me acuerdo, por ejemplo, de una intervención que me tocó de una maestra, ¿no? Entonces, hicieron todo un caos en la escuela porque a la niña la vieron como rara, seguramente no había dormido, entonces la ponen a hacer unos dibujos. Ante los dibujos la maestra habla con la mamá, no le dice ni quién fue ni cuándo fue eso, solamente con el dibujo, y entonces eso hace un escándalo y la pobre mamá llevaba 22 días sin tener nada, y ya para esto ya se había peleado en casa, ya ella y el marido ya tenían muchísimos problemas cuando nunca habían tenido problemas, y la niña pues veía los problemas con los papás, entonces la niña se sentía culpable porque era ella la correspondiente de todo esto, y era como, ¿qué pasó aquí, no? Entonces creo que, entiendo que hay bastante abuso sexual en el país, y entiendo también que solo 1 de cada 10 niños habla sobre esto, ¿no? Entonces, entiendo la gravedad que hay, pero también creo que no son las herramientas para hacer una evaluación o para hacer un diagnóstico, para hacer una aseveración. Entonces, necesitamos mejorar mucho. Necesitamos mejorar muchísimo. Intervención, diagnóstico, todo. Muchísimo. Y también es clarificar y sobre todo la prevención, porque creemos erróneamente que la prevención solamente es nombrar las partes del cuerpo. Ay, no, pues vamos a decir pene en lugar de pirrín, vamos a decir vagina en lugar de florecita. Eso está perfecto, pero eso es el 5%, eso es la punta del iceberg. Es el primer paso. Exacto, porque no tienes idea de la cantidad de consultantes que me llegan y me dicen, yo sabía, pero me quedé paralizado, o me quedé paralizada. Entonces, no solamente trabajar en intervención, en la evaluación, sino en la prevención. Hay un montón de trabajo y por lo que dices, pues necesitamos capacitarnos un montón. Muchísimo. Vale, pues creo que esto es importante mencionarlo ahorita, pues porque aquí en Instituto Arca vamos a tener una capacitación con la doctora Tere Jiménez sobre trabajo en población infanto-juvenil con todas las intervenciones, ¿no? para estrés postraumático y los protocolos para abuso y todo esto que necesitamos mejorar. Sí, que también es importante cómo saber intervenir, sobre todo como las primeras horas, ¿no? Esto es como cuando un paciente se cae y tiene traumatismo craneoencefálico, son vitales las primeras horas, ¿no? Porque justo de las primeras horas de intervención va a partir que esto se convierta en una situación aguda o se convierta en una situación pasajera. Vale. Pues muchísimas gracias, Tere, por el tiempo que nos compartiste, por toda esta información. Y bueno, si les gustó lo que escucharon, compartan en redes sociales nuestro podcast, el canal de YouTube, y esperamos verlos pronto. Hasta luego. Hasta luego.